el credo de Calcedonia le llamó, que fue ese credo, fue uno de los credos más contundentes en el siglo IV, le llamó la unión hipostática, 100% hombre y 100% Dios. Esos son nombrecitos que, aunque en la iglesia usted se puede pasar, bueno, yo pasé 20 años, hermanos, yo nunca oí ese nombre, que debería ser más común. Y yo dije que no se está estudiando la Biblia. Todos esos nombres fue como cuando yo empecé a estudiar aquí, 3 años para acá. Y pero ¿qué es eso? Y eso debe ser algo común. Eso de arminiano, pelagiano, eso me lo aprendí yo en estos días, siendo pastor, hermano. No me estaban enseñando. Hay que estudiar la Biblia. No estoy hablando de letra, hermano. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, esos son nombrecitos que lo usan los teólogos. Y fue el credo de Calcenoya, le pusieron unión hipostática. Que esa palabra no muerde. Eso, usted haga la prueba, vaya a un cristiano, pero no lo haga porque hacer preguntas con una doble intención es humillarlo. Pero pregúntale a quien sea, hermano, en una iglesia de esa carismática y diga la unión hipostática, ¿qué es? No te saben decir. ¿Y qué es eso, muchacho? ¿Con qué se come eso? Y yo nunca lo había escuchado. Empecé a pastorear en Puerto Rico y yo nunca lo había escuchado. Porque era un vago con la Biblia, no estudiaba. Ni me estaban enseñando. Porque que a medida que cuando usted coge un púlpito y te pasa discipulando, etcétera, y la hora entera que Moisés en el Sinaí, que abrió el mar, así Dios va a abrir el mar para ti, te van a dar empleo. Eso no es estudiar la Biblia, hermanos. I'm sorry. Estudiar la Biblia es usted coger definiciones, un estudio conciso, preciso, eh, profundo. Entonces eso es estudiar, aprender eso es estudiar las escrituras. Y cuando yo lo vi, yo digo, Señor, tuve que aprenderme, primera vez aquí estudiando la Biblia, tuve que averiguar eso de dónde viene eso de, oye, un pastor, el pelagianismo, el milanismo, eso hay que saberlo. Entonces, esa es la unión hipostática, hipóstasis. eh, es un Dios en 100% hombre y 100% Dios, representado en una persona. Eso es lo que estamos estudiando. Los luteranos dicen que hubo una mezcla, la Biblia no revela la deidad y a Jesucristo, que hubo mezcla. O sea que la parte divina le transfería, eso se llama la comunicación, algunos atributos a la humana y la humana a la divina. No es compatible, nunca la humana, hermano, va a ser omnisciente. La naturaleza humana, que es una naturaleza, es un conjunto de cualidades que forma un sujeto, una sustancia. La persona es una expresión ya de esa sustancia, esa es la personalidad, una expresión que tiene razonamiento, pero nunca es incompatible la divina con la humana. Por eso que es un misterio. Pero no hubo mezcla, que la humana le daba la divina a la humana y la humana a la divina. La Biblia revela que era una unión hipostática. Jesucristo hombre, Jesucristo que es el Logos, Dios, si no dejó nada a un lado, ningún atributo, todos sus atributos. Entonces decíamos que la muerte el miércoles fue para Jesucristo hombre. Y ese Jesucristo hombre, ¿quién está traduciendo hoy? Ok, qué bendición. Sí, ese fue sometido a dolor, a sed, a ignorancia, a muchas cosas. Sí, y lo demostramos con la Biblia, que después me faltaron otros textos más, que él se entristeció, Jesucristo hombre. Me faltaron otros textos, pero yo tomé, para continuar, porque es un estudio, le voy añadiendo, eh, y tomé un comentario por eso no podemos prejuiciar, de Charles Ryder. En eso de los teólogos, amado, a mí me gusta cuando yo estudio la Biblia, hay a veces que hay algunos temas que no lo entiendo, porque los teólogos son muy cultos y no lo entiendo. Pero hay algunos que hablan más sencillo. Ejemplo, este teólogo, Luis Berro, es de la Reforma,
Pero Charles Ryder no es de la Reforma, pero no se prejuicie nunca. Él es arminiano. El aspecto de la salvación a mí no me gusta porque él es arminiano. El arminiano es un semipelagianismo, que usted hace algo y Dios hace algo. Que la salvación son los dos. ¿Se recuerdan el domingo que estamos estudiando la salvación? Que es un, déjame irme el paso para que me traduzca, un sinergismo. El calvinismo es un monergismo, que es una obra que hace Dios solo. Pero yo no me prejuicio porque en la forma que él explica es bien sencillo. Yo cogí ahí un comentario para continuar hoy con este estudio de la naturaleza de Cristo de Charles Ryder. Y él tiene algo que explica la Biblia, su teología es bien sencilla, asequible a uno entenderla. Es más que Luis Velo. Ahora, Luis Velo tiene ejemplo, Charles Ryder en eso del milenio, yo no lo toco porque él es dispensacionalista. Él te dice el, el esquema de los dispensacionalistas, que son los 7 años de la gran tribulación, que son como 3 resurrecciones, como 2 juicios, y ese yo, porque yo soy amileniarista, yo no creo en milenio, es un reino eterno que yo entré, que tiene 2 siglos. En el tiempo de Dios no cabe el milenio. Y para mí el milenio es un número indeterminado, que van, y eso empezó en la cruz, pero para mí, que los reformadores creen así. Charles Ryder no cree así, él cree un milenio literal, tiene la doctrina dispensacionalista, los 7 años de la gran tribulación. Yo creo que viene una gran tribulación, un tiempo de angustia como nunca vino en la tierra, pero no son 7 años porque no lo dice la Biblia. Puede ser 5 meses, puede ser 10 años, pero eso es una prostitución del Evangelio, sacar 7 años de la semana 70. Ahí está el estudio, ustedes lo tienen, estudialo de nuevo, las 70 semanas de Daniel. Separaron las 69 de las 70 y de ahí sustrajeron el 7. Entonces, este comentario es de Charles Ryder, estudiando la Biblia. Preste mucha atención también, joven. Estudiemos las escrituras. Yo espero que ustedes en su casa, aunque sea media hora, sigan estudiando para que no se quede con laguna. Ya yo creo que, oye, a la altura de juego, y usted debe de saber, porque yo lo digo casi todas las prédicas, que es un arminiano, que es un pelagiano, de todos esos énfasis. Empezamos ya llevamos 2 partes el domingo, una serie de mensajes hablando del sinergismo. Ya deben de saberlo, eso de memoria, que es un monergismo, que es un sinergismo, etcétera, etcétera. Yo no sé en inglés cómo se diría. Hubo una hermana que estaba traduciendo que me dijo, yo lo busqué de una vez, eso es bueno. Dice que se dicen casi igual, monergismo. Sí, yo diría monergismo, sinergismo. Ahí está bien. Como dijo un hermano una vez, yo no sé por qué, pero di Manhattan o Manhattan. Estos americanos como que hablan adaptando la lengua, etcétera, casi no mueven los labios. Entonces, muy hermosa enseñanza también, que en este estudio hemos escogido eh, Charles Belho y Charles Ryder, que son los que más me han gustado, hablando de la naturaleza de Cristo. Nosotros lo pasamos de verdad, hermano, por un filtro. Las cosas las pasamos bien por un filtro, pero bien, para hacer el estudio, con mucho temor, se lo confieso. Entonces dice Charles Ryder con la completa deidad. Eso me gustó a mí porque yo quiero enfatizar esta noche en esto. La completa deidad o divinidad de Cristo. Yo quiero enfatizar porque a las iglesias no les gusta ya como llamarlo mucho divino, como Dios. Sino, no, que Jesucristo, a ellos les gusta mucho el Hijo, el hombre, pero no les gusta decirle Dios. Por eso me interesó esto para tenerlo aquí en este estudio cuando yo se lo envíe. La completa deidad de Cristo encarnado o divinidad. ¿Sí? Él decía, Él posee atributos que solo Dios tiene. A Jesucristo no dejó, si deja un solo atributo al lado, Jesucristo hombre, un atributo divino, ya no podía salvarnos. Yo quiero enfatizar en este momento, hermanos, usted se recuerda que yo le dije que en el credo de Calcedonia, ellos dijeron que Jesucristo, hombre,
en el tiempo, en la historia, fue encarnado por María. O sea, María, el Espíritu, no fue María, el Espíritu Santo lo engendró y usó el vientre de María prestado. Ahí fue encarnado por el poder del Espíritu Santo. Jesucristo se encarnó. Pero que también, que fue engendrado ahí, fue engendrado, y eso vino la encarnación del Logos. ¿Sí? Pero el credo de Calcedonia dice que Cristo fue engendrado en la eternidad. Entonces, hermano, ¿se recuerdan que yo dije eso? Que yo no estaba de acuerdo con eso. Porque no hay ningún texto que yo haya visto hasta ahora que lo demuestre. Que Cristo fue engendrado aquí en la historia por el Espíritu Santo, en el vientre de María. Pero en la eternidad, si fue engendrado, entonces tuvo un principio, ya no es eterno. ¿Ya entendieron ahí? Si Él fue engendrado un momento de la eternidad, y Él no es eterno. Y nunca a Cristo no le puede faltarle un atributo para poder representarnos a nosotros. Entonces, para mí, Cristo coexistió con el Padre desde la eternidad porque Él es eterno. No se le puede poner que fue engendrado. Fue engendrado aquí cuando llegó a la tierra, pero en la eternidad no. Porque entonces deja de ser eterno. Hubo un momento que empezó a existir, porque eso se llama engendrar. Y Cristo coexistió desde la eternidad con el Padre. Eso no cabe en la mente, pero hay que recibirlo así, porque lo dice la Biblia. Por eso yo disiento el credo en esa área. Estamos de acuerdo casi en todo. El credo de Calcedonia, que ese credo fue de los bautistas, les gusta mucho también. Y ellos dicen que Cristo, y el credo de los bautistas también, de Westminster, ellos dicen que Cristo fue engendrado en la eternidad. Para mí, si fue engendrado, hubo un momento que empezó a existir, entonces ya no es eterno. Y a Cristo no le faltó un solo atributo de la deidad divina. Por eso yo difiero de eso, lo respeto, sí. Pero yo no creo que la Biblia habla que Él fue engendrado aquí. Cuando se encarnó, no en la eternidad. Porque entonces no es eterno. Cristo siempre existió, hermano. Coexistente con el Padre. Entonces, un atributo de Cristo, todos sus atributos, Jesucristo lo tenía en la parte divina, la deidad de Cristo. Jesucristo hombre, Jesucristo Dios tenía todos los atributos, no dejó ni uno a un lado. Uno, la eternidad. Aquí vamos ahora, la eternidad. El término que existía desde la eternidad. Eternidad es el término que él existía desde la eternidad pasada. Vamos a buscarlo, Juan 8, 56. Él coexistió con el Padre. Jesucristo en la parte divina no dejó ningún atributo. Estamos enfatizando, ¿entienden? Él es eterno. Por eso no fue encarnado, no fue engendrado en la eternidad, porque entonces no es eterno. Cuando el Verbo se encarnó y fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, ahí sí Jesucristo hombre comenzó su existencia aquí en la tierra. Eso se llama encarnación. Pero Jesucristo tiene en la parte divina es eterno. Siempre ha existido. Eternidad, hermanos, no tiene ni principio. Eso quiere decir eternidad. No tiene tiempo en el espacio, ni principio ni final. Si un momento en la eternidad Él fue engendrado, ya tiene un principio. Entonces deja de ser eterno. Ya no podía representarnos. Juan capítulo 8, versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mis días. Cuando Abraham, Cristo no había venido todavía, hermanos, como 3,000 años atrás. Y mira, dice que lo estamos demostrando con la Biblia. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham.
Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Claro, usted podía decir, no, pero en la eternidad fue engendrado, ya no es eterno, porque hubiera tenido, si fue engendrado en la eternidad, hubiera tenido un principio, y Cristo no tiene principio, por eso que es eterno. No le faltaba un atributo a Cristo en la deidad, a Cristo divino. No le faltaba nada. Él no dejó nada a un lado. Tenía todos sus atributos. Eso se llama inmutabilidad. Entonces, en la parte divina, ese atributo de eterno, Jesucristo lo tenía. En la parte humana no, pero en la parte divina sí, porque fue sometida a muerte. Ahí lo demostramos con la Biblia. La eternidad, usted diría, nunca, hermano, no se puede transferir a la humanidad. Es incompatible, como el agua y el aceite. Preste atención, no se me duerma aquí. Por eso nosotros negamos esa doctrina de la transferencia, la mezcla, que la divina le transfería al Cristo hombre y el Cristo hombre a la divina. Es como el agua y el aceite. La eternidad no existe en la materia. En la deidad sí. Jesucristo Dios era eterno, es eterno. No tiene un principio en la eternidad. Siempre coexistió con el Padre. Por eso para mí no fue engendrado en la eternidad. Él fue engendrado aquí. Cuando empezó, cuando nació hace 2021 años, hoy. Aquí fue que lo engendraron. En la eternidad siempre existió con el Padre. Porque Él no fue creado. Jesucristo en su deidad, Jesucristo Dios, Jesucristo era omnipresencia. Él lo demostró cuando estuvo aquí en la tierra. Esos atributos como divino era omnipresente. Eso es incompatible con la materia, hermano. Imposible. Una materia no puede ser omnipresente. Omnipresente, para los jóvenes que no saben, se escribe con O-M, omnipresente. Es que está en todas partes. Como los filósofos todos lo tuercen, hay una doctrina que se llama panteísmo. Y eso se confunde con el atributo de omnipresencia. Panteísmo, ellos dicen, es que todo es Dios, que esa silla es Dios. Eso quiere decir el nombre de panteísmo. Dios es todo y todo es Dios. Dios es todo y todo es Dios. El universo es Dios, todo es Dios. Eso es una doctrina que es una herejía falsa. O no doctrina, porque son los filósofos. Ellos le llaman a esa omnipresencia el panteísmo. O sea que Dios es atril, toda la materia es Dios. Dios es todo y todo es Dios. Que Dios también, pero no, eso no es así. Omnipresente sigue, Dios está, eso quiere decir, omnipresente joven, que Dios está en todas partes. Omnipotente es todopoderoso. Omnisciente es que todo lo sabe. Entonces Jesucristo hombre estaba limitado. Él no era, porque es incompatible la humanidad con la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia. Los teólogos le llaman atributos operativos. Hay atributos operativos, atributos pasivos. Pasivo es la santidad, el amor, etcétera, etcétera. La justicia son pasivos. Los operativos, omnipotente. Omnipotente es todopoderoso. Omnisciente es que todo lo sabe. Entonces, ese Jesucristo, el Jesucristo que estuvo aquí, el hombre en la parte divina era omnipotente, Él lo demostró. Era eterno, Él es eterno. O sea que en ningún momento en la eternidad fue engendrado, por eso es eterno. Aquí sí, cuando el Logos se encarnó. Entonces le pusimos, ya dijimos que era eterno, dijimos, que es un comentario muy interesante. Quiero insertarlo de Charles Raide en este estudio, porque es un estudio para tenerlo ahí como fuente de información. Omnipresencia de Dios. Se atribuyó estar presente en todos los lugares. Recuerde, hermano, yo sigo matizando, es incompatible con la humanidad, la omnipresencia.
Pero Cristo en la parte divina, unión hipostática, 100% hombre y 100% Dios, era omnipresente Cristo. Vamos a verlo. Mateo 18:20, buscando rapidito. Entonces Mateo 18:20, estamos en omnipresencia. Omnipresencia es que esté en todas partes. 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Usted ve, hermano, que no era cualquier cosa, ¿sabe? Dicen en mi campo, en un argot popular, no eras un maíz. Míralo ahí, ahí está hablando Cristo, hermano. Ahí no es el Espíritu Santo, ahí está hablando Cristo. Donde quiera que haya dos hermanos, yo estoy ahí. ¿Es omnipresente entonces? En la parte divina. En todas partes está. O sea que en la habitación mía, cuando yo me pongo a orar, Cristo está ahí, el Espíritu Santo. Entienda, la segunda persona de la Trinidad está en el cielo, pero Cristo está aquí, hermanos, a través del Espíritu Santo dirigiendo su iglesia. Es hermoso porque es un reino espiritual. Siempre, todas las cosas hay que buscarla, hay que ser sabio en el espíritu. Hasta los conflictos, hay algo espiritual aquí. Porque lo primero que existió fue lo espiritual. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Cuando los aires están cargados, hay algo espiritual. Entonces Cristo omnipresente, la parte divina, donde quiera que yo estoy ahí. Él es el centro de la iglesia. Aunque es el Espíritu Santo, Él ascendió, Jesucristo, y la unión hipostática a la diestra del Padre, pero Él está con nosotros a través del Espíritu Santo. Es Cristo. Digo, os conviene que yo me vaya. Pero aquí Él dice que hablando Cristo, que Él es omnipresente en la parte divina. Recuerde siempre, no mezcle. La materia no tiene que ver nada, no puede ser omnipresente. Usted diría, pero los demonios son espíritu. Tampoco, eso es un atributo solo de ese que está allá arriba. Los demonios no tienen esos atributos. Aunque sean espíritus, no pueden estar en todas partes. Ellos se llaman, sí. Y se mandan un texto. Hay unos demonios que están en Inglaterra, así se comunican. Mira, yo voy a hacer algo aquí en New York. Y hacen su operación. Necesitan legiones para trabajar. Porque no son omnipotentes ni omnipresentes. Ellos necesitan la ayuda de otro. Yo pongo esto, yo aporto esto y hacen su operación. Hay operaciones que son diabólicas, hermanos. Yo he visto accidentes en una autopista, pero es terrible. La misma lesión todo el mundo. Digo, wow, simétrica. Digo, pero ¿qué es esto? Mateo 28:16. Estamos demostrando que Jesucristo en su deidad, en la parte divina, era omnipresente, estaba en todas partes. Mateo 28:16. Pero los 11 discípulos, esto se le llama, la iglesia le puso el título y los traductores, la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo la última palabra de Cristo: toda potestad, porque Él triunfó en la cruz del Calvario, me es dada. A ese mismo Cristo, ahora mismo Él tiene toda la potestad. Por eso hay que ir donde Él, para que el Señor guarde los niños,
Porque mírelo ahí, me es dada en el cielo y en la tierra. Él se lo ganó. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. A mí me gusta bautizar así. Cuando usted bautiza un día, la iglesia te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no se ha bautizado, bautícese, que ese es un mandamiento de Dios, no un requisito para ir al cielo. Hay un tinaco bien grande, un bautisterio allá abajo, en el nombre del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros. ¿Qué dijo Jesús? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Reina Valera 95. O sea que es omnipresente, la parte divina, y yo voy a estar ahí. Ahí está él no está diciendo ahí el Espíritu Santo va a estar ahí, yo, porque el Espíritu Santo es Dios. Yo voy a estar ahí con ustedes. Yo, Jesús, va a estar ahí. O sea que soy una promesa, amados, para estos tiempos difíciles que estamos en los últimos tiempos. Mire, están pasando varias cosas. Una guerra, recesión y peste. Todo Mateo 24 se está viendo. Y apostasía, ¿quiere más de ahí? Jesucristo dijo que yo lo voy a cuidar. Yo voy a, una promesa de Cristo. Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso yo siempre les digo a mis hijos, mira, mi vida es Dios. La nena mía esta tarde me preguntaba, pero papi, tú, dije, no, lo primero que yo hago cuando me levanto es voy ante Dios. Pienso en Él durmiendo. ¿Cómo es eso? Digo, sí, mami, es que esa es mi vida. Porque yo empiezo a hablarle a ellas y he renunciado a muchas cosas, pero por el Señor. Por eso tú no me ves a mí en la casa ni bebiendo ni nada. Es por el Señor. A mí, hermanos, en cosas privadas, a mí me han invitado de iglesias grandes, de miles de gente, sí. Me perdona decir eso en público. Pero tengo que venderme, hermano, mi conciencia. Pero no puedo. Yo, como le decía a mi hija esta tarde, prefiero estar en una iglesia pequeña con 2 o 3 gentes y no, pero con la gracia de Dios y no en cosas inmensas, porque Dios no me mandó a buscar cosas de aquí. Porque eso es tremenda trampa, los reinos del mundo. Yo no puedo vivir encandilado con el mundo y así está la iglesia. Por eso, hermanos, esta iglesia tan sensual que se ha levantado en estos tiempos y materialista, no le están hablando nada. Hay algo, una operación diabólica que está pasando en el mundo hoy en día, porque estamos en los últimos tiempos, pero no se le está diciendo nada a la iglesia no está dando cuenta de nada de lo que está pasando. Y son tiempos que hay que estar apercibidos, hay que estar en el secreto, para estar alerta. Estamos en la última vigilia de la noche, hay que estar alerta. Son operaciones diabólicas, estamos viviendo los últimos tiempos. Y Dios le va a decir las cosas a los humildes. Pero a la iglesia hay una amnesia, nada le están diciendo. Esta pandemia mató 15 millones de gente en el mundo. Y la iglesia sigue la milla. Y edificio. Está muy entretenida en las cosas de este mundo. Y el Señor se lo va a anunciar a los profetas, hombres y mujeres que estén en el secreto. Le vaya hablando las cosas. Porque nosotros somos la luz del mundo. Hay una iglesia entenebrecida, en tiniebla, hermanos, que no sabe nada. Anestesiada con el dinero, no se está dando cuenta de nada, solo es dinero. Y va a tener que pasar como la burra de Balaán. Que la burra le va a hablar. Hay que someterse al Espíritu y orar. Señor, háblale un taco limpio a la iglesia para que vea que estamos en los tiempos finales. La maldad ha aumentado, los crímenes han aumentado. Estamos en la final de la trompeta ya. Se va a sonar la trompeta y Cristo va a venir en las nubes a buscar su iglesia. Y la iglesia, una gran parte ni cuenta se está dando. Estos son los últimos tiempos, hermanos, cruciales, que nos está tocando vivir. Alerta, hay que ponerle aceite a la lámpara.
que es un tipo del Espíritu Santo. Hay que estar intercediendo a diario por los hijos. Guárdalo, Señor, guárdalo, guárdalo. Guarda tu iglesia, guarda. Oren por mí mucho, guarda el siervo de escándalo. Ahí, hermanos, hace poco un estado de esta nación, otro escándalo de una iglesia bautista, que son de la reforma, de pedofilia, hermano, cosas feas. Siempre guárdanos, Señor, guarda a los niños, guarda a nuestros niños, guarda a los jóvenes. Antes de ir a la escuela, guárdame este muchacho, Padre. Pero es una promesa de Él. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso hoy, antes de empezar el culto, ¿no?, el Espíritu Santo nos inquietó, y dimos un clamor. El Señor, mira sus amenazas. Hay muchas operaciones que en estos tiempos diabólicas, hermanos, porque no se puede ignorar las maquinaciones diabólicas en las calles, en las escuelas, en los negocios, y la gente está más, hermanos, mire, amado, yo voy a terminar ya. Esta pandemia, una de las pestes más grandes que ha pasado en toda la historia, y la gente, nadie menciona a Dios, nadie, todos los medios, menos Dios. La gente se ha olvidado de Jehová, y la iglesia lo menciona de boca, es de labios, hermanos, una gran parte, claro, pero de corazón, un arrepentimiento genuino. Si se humillare mi pueblo, como dice Crónicas, y mi nombre es invocado, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendito el nombre del Señor.